Dios le bendiga, hermanos y amigos, gloria sea a Jesús. Este es su hermano y amigo, el hermano Miguel Ramírez. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez, y de toda mi familia. Gloria sea a Jesús en este día. Hoy quiero especialmente, primeramente, antes de nada, mandarle una felicitación en este live y a través de mi canal de YouTube. Mandarle unas felicitaciones a todos los padres, porque hoy es el día del padre, de los padres dominicanos en mi país, en la República Dominicana. Felicito por estos medios a mi papá, al señor Narciso Ramírez. Espero que esté bien y con la bendición de Dios, gloria sea a Jesús, que eso es lo más importante, y a todos mis tíos, primos y familiares de allá de la República Dominicana, que todos hoy están celebrando, mis hermanos, y todos celebrando el Día de los Padres Dominicanos. Los felicito a todos y espero que el Señor los bendiga a todos de una manera especial. En este día tenemos una palabra de parte del Señor para todos y cada uno de nosotros, una palabra bien especial. Y en este día el tema del mensaje se titula o se llama La tentación de Jesús. Vamos a ver cómo a través de la tentación de Jesús nosotros podemos también aprender, porque nosotros también somos tentados en todo y más en este tiempo tan difícil. Y yo quiero que usted me acompañe rápidamente vamos a tomar como texto primario los textos de Mateo. La historia de la tentación de Jesús está en Mateo y en Lucas, es donde se habla más explícitamente. Marcos hace una mención, pero una mención bien breve. Pero Mateo y Lucas son los que hacen una mención más extensa de la tentación de Jesús, aunque algunos sucesos lo tienen más o menos en manera contraria, gloria sea Jesús. Algunos de los sucesos, hay un suceso que uno lo tiene delante y el otro lo tiene en el centro y otro lo tiene en el último lugar, pero la historia es la misma, gloria sea Jesús. Y vamos a tomar como referencia el texto de Mateo, gloria sea Jesús, aunque después al final vamos a ir al último texto de la parte de Lucas, porque me interesa algo que dice ahí en el último texto de la parte de Lucas, gloria sea Jesús. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versos del 1 hasta el 11, gloria sea Jesús. Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, gloria sea Jesús. Y recuérdese que el tema es la tentación de Jesús. La tentación de Jesús. Gloria sea Cristo. Dice la Biblia a la letra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria sea a Jesús. Gloria sea a Cristo Jesús. Gloria sea a Jesús. De manera introductoria, hermano, como le decía, esta historia está en dos de los evangelios, aunque está en tres de los evangelios, aunque en Marcos es una parte bien breve que habla, pero en Lucas y en Mateo son los que son un poco más extensos en cuanto a la prueba de Jesús, gloria sea Jesús. Y vemos rápidamente que en el verso primero dice la Biblia, entonces Jesús
fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Gloria sea Jesús. La palabra tentado o tentar del griego peirasein, que significa simplemente probar o poner a prueba. Eso es lo que significa literalmente tentar, probar o poner a prueba. Gloria sea Jesús. En el verso 2 del capítulo 4 de Mateo, dice la Biblia, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino a él el tentador. Gloria sea Jesús. Después de haber ayunado, ayuno o ayunado, no se trata de un ayuno ceremonial rutinario, sino de comunión con el Padre en total abstinencia de alimentos, como en el caso de Moisés durante 40 días y 40 noches, y transcurrió en un éxtasis espiritual donde las necesidades naturales del cuerpo quedaron suspendidas. Así como en el caso de Moisés, Jesús hizo un ayuno de 40 días y 40 noches, gloria sea Jesús, y se nota que igual que en el caso de Moisés, transcurrió en un éxtasis espiritual, porque era un ayuno, no era un ayuno rutinario normal, sino era un ayuno ceremonial, sino de comunión, era un ayuno de comunión con el Padre en total abstinencia de alimento, como en el caso de Moisés. Gloria sea Jesús. Mateo 4, del verso 3 al 4, dice la Biblia, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le contesta al maligno, escrito está. Con esto honraba a la escritura y nos daba ejemplo para los momentos de prueba a nosotros. Oiga lo que Jesús dijo. Jesús dijo, escrito está. Y con esto Jesús estaba honrando la escritura y nos daba ejemplo para los momentos de prueba a nosotros, enseñando. Porque todo lo que hizo Jesús fue enseñarnos a nosotros. Pero ¿de dónde sacó Jesús esa respuesta? Por ejemplo, la respuesta que Jesús sacó, ¿de dónde él la sacó? Porque Jesús llegó al mundo. Jesús no tenía una Biblia como usted y yo la tenemos escrita. Pero para que usted vea el conocimiento y la capacidad de la escritura de la palabra de Dios que Jesús tenía, Jesús, este texto que sacó, lo sacó de Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Oiga lo que dice la Biblia. Deuteronomio 8, verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando Dios le dio la repetición de la ley a Israel, le volvió a repetir esta palabrita que ya Dios se la había dado en la ley. Y de ahí fue que Jesús sacó eso, de Deuteronomio capítulo 8, verso 3, para que usted vea que Jesús tenía un conocimiento profundo de la Escritura. Fíjese que Jesús, como el maligno le dijo, a que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese que Jesús hacía milagros en confirmación de la fe y el diablo no tenía ninguna fe que confirmar. Entonces Jesús no necesitaba hacer una pantalla, en buen español, para que nosotros entendamos. Jesús hacía los milagros para ratificar su doctrina y por eso mientras no comenzase a predicar no iba a realizar milagros. No debía hacer milagros para agradecerse a sí mismo, para que la carne y su ego humano se llenara de orgullo. Jesús no hacía milagros solamente para llenar su propio ego humano. Fíjese que cuando Jesús hizo los milagros que hizo, fue después que comenzó a predicar la palabra y fue para confirmar la palabra que le estaba predicando. A su nombre sea la gloria. Mateo 4, del verso 5 al 7,
Entonces aquí cambia la escena, porque el diablo ya le tiró una y viene y cambia la escena en la situación, para que veamos cómo el diablo fue cambiando la escena. Fíjese que le tiró la primera tentación y Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y fue lo que le dije. Lo primero fue para darle el mérito a la palabra de Dios, y después no tenía necesidad de hacer un milagro solamente por hacer un milagro, porque Jesús hacía milagros para confirmar la palabra de Dios. Mateo 4 del verso 5 al 7 dice la Biblia, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese que el maligno ya por segunda vez viene y le pone la duda a Jesús, si eres hijo de Dios. Oiga, para que usted vea, y si había alguien que sabía que Jesús era el hijo de Dios, era el diablo. El Señor lo reprenda. Él sabía que Jesús era el hijo de Dios, literalmente. Pero él estaba probando a Jesús, tentándolo. Amén. Fíjese, hermano y amigo, aquí vemos dos personas citando la palabra de Dios. Uno citando la palabra de Dios con una aplicación incorrecta y el otro aplicándola de la manera correcta. Salmo 91, versos 1 y 12, de 11 y 12, para que veamos de dónde fue que el maligno sacó esta palabra que el maligno le lanzó a Jesús, pero la puso a la manera de él. Gloria sea a Jesús. Dice el verso 11 del Salmo 91, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, para dar mayor peso y fuerza a la tentación que el diablo le estaba poniendo, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate de aquí. Y el diablo, para darle mayor fuerza a la tentación, el diablo se atreve ahora a citar la propia escritura. Cristo había citado la escritura contra Satanás. Ahora Satanás citaba la escritura en su favor. Amén. Para que usted vea cómo él trata, pero estaba citando la palabra correctamente. Vamos a seguir viendo. Verdaderamente nunca es tan terrible el diablo como cuando cita la palabra de Dios. Vuelvo a repetir eso por si alguien no me oyó. Verdaderamente nunca es tan terrible el diablo como cuando cita la palabra de Dios. Pues siempre la cita a medias, lo cual es peor que una mentira descarada. Lo cual es peor que una mentira descarada porque la cita a media. La falsedad del diablo del diablo está en que el Salmo trata de la protección de Dios en casos de apuro, pero el arrojarse voluntariamente del pináculo del templo no era un caso de apuro, sino una ostentación peligrosa. En otras palabras, no era confiar en Dios, sino tentar a Dios. Amén. Fíjese que lo que el diablo le propuso a Jesús no era confiar en Dios, era tentar a Dios. Porque era un asunto voluntario. Quiere decir que usted y yo, como hijos de Dios, debemos de conocer la palabra de Dios, porque los enemigos de Dios, usados por el diablo, la van a utilizar para confundirnos y apartarnos de la palabra de Dios, que es la verdad. Fíjese que el diablo, en la tentación que le puso a Jesús, le dijo a Jesús, lánzate de aquí. Jesús no estaba tergiversando lo que el Salmo enseña. El Salmo habla de la confianza en Dios. Entonces, en ese caso, si Jesús se lanzaba, no estaba confiando en Dios porque él voluntariamente se estaba lanzando. No era un asunto de confianza en Dios. Para que te guarden, Satanás la citó omitiendo algunas cosas
agregando otra y dándole una aplicación mal para darle un sentido de una confianza presuntuosa en Dios. Oiga nuevamente, para que te guarden, dijo el maligno. Satanás la citó omitiendo alguna cosa, agregando otra y dándole una aplicación mal para darle un sentido de una confianza presuntuosa en Dios. Jesús contesta, Mateo 4:7, escrito está también. De la palabra que Jesús utilizó del griego gegrata. En Lucas 4:12, dicho está o está dicho del griego eiretai. ¿De dónde Jesús sacó esta respuesta? ¿De dónde Jesús sacó esta respuesta? De Deuteronomio 6:16. La manera en que Jesús le contestó en Mateo, escrito está también, y en Lucas le contestó, dicho está o está dicho. Oiga, ¿y de dónde Jesús sacó esto? Deuteronomio capítulo 6, verso 16, dice la Biblia, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Allí los israelitas tentaron a Dios con las aguas que estaban amargas, gloria sea a Jesús. Jesús le dijo, no tentarás. Jesús vuelve a citar a Deuteronomio 6:16, mostrando que el diablo ha aplicado de una manera totalmente errónea la promesa de protección de Dios. Oiga la sabiduría de Jesús, como Jesús fue transando con el maligno. Entramos a Mateo 4:8, del 8 al 10, dice la Biblia, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Aquí ya fue la última tentación, y lo lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En esta última tentación, el diablo lo puso todo. Oiga, en esta última tentación que le hizo a Jesús, el diablo lo puso todo porque estaba todo en juego. En un momento, dice la palabra de Dios, en un instante de tiempo, literalmente en un punto de tiempo. Esta frase aparece solo en Lucas como nuestro segundo. Quiere decir que la palabra griega que utilizó fue la palabra como cuando Pablo dijo en un segundo que seremos arrebatados de la tierra, que es un átomo de tiempo. Un átomo de tiempo es la onceava parte de un segundo, que es mucho menos de un segundo. Y así mismo fue como el diablo le mostró que la Biblia habla en un momento, en un instante de tiempo, literalmente en un punto de tiempo. Esta frase aparece solo en Lucas como nuestro segundo de tiempo o un tic del reloj. Este panorama de todos los reinos del mundo y de la gloria de ellos en un instante fue mental y una gran ejecutoria de la imaginación, una proyección mental satánica. Usted y yo quizás años atrás no entendíamos eso, pero ahora que conocemos los tridimensionales y sabemos cómo el tridimensional le muestra a usted cosas, eso mismo fue lo que el maligno utilizó con Jesús. El maligno le mostró en un tridimensional todos los reinos de la tierra, porque lo subió a un monte alto. Pero desde ese monte alto, Jesús no podía ver todas las cosas. La palabra dice que en un momento lo subió a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En Lucas dice en un momento, en un segundo de tiempo, en una millonésima de tiempo, en un tic del reloj, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, dice la Biblia. Entonces le dice Satanás, si postrado me adorares, postrás. La tentación era que Jesús admitiera la autoridad de Satanás mediante este acto de postración, postrarse y adorar. Un reconocimiento de autoridad más que de mérito personal.
era para que Jesús lo reconociera a él como una máxima autoridad. Oiga, para que usted vea hasta el punto donde llegó el maligno con Jesús. Dice, todo será tuyo. Satanás ofrece entregar a Jesús todas las llaves del poder mundial. Era un gran juego, pero Jesús vio en el acto que en este caso él sería el agente de Satanás en el gobierno del mundo mediante negociación y contubernio, en lugar de como el Hijo de Dios por naturaleza y gobernante del mundo mediante la derrota de Satanás. Jesús iba a ser un súbdito de Satanás. Iba a tener todo el mundo, toda la gloria, pero iba a ser un súbdito de Satanás. El meollo del programa satánico queda aquí al descubierto. Jesús rechaza la idea judaica del Mesías como un mero gobernante terreno. Los judíos esperaban al Mesías y por eso todos, hasta los discípulos de Jesús, le preguntaron, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Porque ellos esperaban un gobernante que viniera y aplastara a los romanos, pero ellos no entendían que este gobernante venía para instalar el reino de Dios, que no era un reino físico, sino un reino espiritual. Pero después, cuando Jesús vuelva, va a instalar el reino de Dios literalmente, gloria a Jesús. Pero en el momento que Jesús vino, no fue para instalar el reino de Dios literal, sino el reino espiritual de Dios. Porque Jesús, aunque era un solo hombre, representaba todo el reino de Dios, todo el imperio de la luz, todo el reino de la luz completo. Ese solo hombre era todo el reino de Dios en una sola persona en este mundo. Mi alma te alaba, gloria a Cristo. Entonces, Jesús rechaza la idea judaica del Mesías como un mero gobernante terreno. Le dijo a Satanás, vete de mí. Rechaza a Satanás como aliado y por ello mismo lo tiene como enemigo implacable. Oiga lo que hizo Jesús. Vete de mí. Rechaza a Satanás como aliado y por ello mismo lo tiene como enemigo implacable. Usted sabía que Dios tiene un enemigo implacable que se llama Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda. Usted sabía que el bien tiene un solo enemigo, que es el mal. Pero usted sabía que el mal tiene dos enemigos, porque el mal tiene un enemigo que es el bien, pero también tiene otro enemigo que es el mal en sí mismo. Y si no me lo cree, pregúntele al endemoniado gadareno, cuando Jesús libertó al endemoniado gadareno, después que lo libertó, que le permitió a la legión, al que estaba en el comando de todos esos demonios, que entraran a los cerdos. Cuando entraron en los cerdos, ¿qué ocurrió? Dice la Biblia que se despeñaron por un derricadero y se mataron todos, porque cuando el mal no encuentra manera de destruir al bien, se destruye a sí mismo, porque el mal tiene dos enemigos. Tiene como enemigo al bien y tiene como enemigo al mal en sí. A su nombre sea la gloria. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, vete de mí, Satanás. Esta tentación constituye el límite de las sugestiones satánicas y arguye en favor del orden lógico de Mateo, Satanás. Oiga que Mateo lo llama por su nombre Satanás, que significa el adversario, lo llama por su nombre. En el hebreo su nombre es Hasatán, que es lo mismo. Lo que significa ese nombre, ese es un título, no es un nombre. El nombre de él es Lucifer. Los títulos que la Biblia le da es para que usted y yo conozcamos el carácter de él. Entonces este título de Satanás lo que significa es adversario. Y Cristo le da aquí este nombre al diablo. Por tercera vez Jesús cita Deuteronomio 6:13 y rechaza la infame sugerencia mediante la cita de la Escritura. Algunas tentaciones son abiertamente malas y no son para ser simplemente resistidas, sino para ser rechazadas de inmediato. Oiga esto nuevamente.
Algunas tentaciones no son abiertamente malas y no son para ser simplemente resistidas, sino para ser rechazadas de inmediato. Hay tentaciones que usted y yo tenemos que rechazarlas a rajatabla en el momento. Amén. Deuteronomio 6:13 le citó a Jesús: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Adorarás y servirás. En griego es casi lo mismo. En el griego, la palabra adorarás y servirás que Jesús utilizó es lo mismo. Adorarás que servirás. Porque el servicio con que Dios quiere ser servido de los suyos es la adoración. Vuelvo y repito. En griego es casi lo mismo. Adorarás que servirás. Porque el servicio con que Dios quiere ser servido de los suyos es la adoración. Dios quiere que tú lo adores. En tiempo de la ley agradaba a Dios la adoración hebrea, que consistía en obediencias exteriores, que eran señales de las interiores. Y en tiempo del evangelio agrada a Dios la adoración cristiana, que consiste en obediencias interiores en espíritu y en verdad. Y así como el hebreo no cumplía con la adoración interior si no tenía la exterior así, el cristiano no cumple con la adoración exterior si no tiene la interior, la cual es la propia y natural. Amén. En el texto hebreo se dice literalmente: al Señor Dios tuyo temerás y a él servirás. Por donde parece lo mismo en hebreo temer que adorar, acatar o reverenciar. Significa lo mismo en el hebreo, por eso lo pone por igual. Tu Dios tuyo temerás y a él servirás. Porque en hebreo temer, adorar, acatar y reverenciar significa lo mismo. Gloria sea a Jesús. En Lucas 4:13, ya estamos casi terminando, hermano. En Lucas 4:13, porque por eso le dije a usted que al final iba a mencionar lo de Lucas. En Lucas 4:13 hay un texto que no aparece en Mateo que dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando el diablo había acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Dice el hermano aquí: toda clase de tentación, del griego pantapeirasmon. Estas tres clases agotan las posibilidades de enfoque: los apetitos, los nervios y las ambiciones. Satanás las intentó todas con Jesús. Constituyen un ciclo, de ahí que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, excluido el pecado, porque Jesús era sin pecado, porque Jesús llegó al mundo sin pecado, sin razón con el pecado, pero fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Gloria sea a Jesús. Hebreos 4:15 dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Hebreos 4:15. Léalo cuando usted tenga un chance, hermano. El enemigo probó con todas sus armas y quedó derrotado en todos los órdenes. Cristo fue llevado para ser tentado por el diablo, y solo por él. Usted y yo somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia sale, pero a Jesús fue llevado para ser tentado por el diablo directamente. El Señor lo reprenda. Los demás somos tentados cuando somos atraídos y seducidos por nuestra concupiscencia. Santiago 1:14. Pero Jesús carecía de concupiscencia, ya que su naturaleza humana fue preservada de la corrupción en el primer momento de su concepción por la acción santificadora del Espíritu Santo. Eso está en Lucas 1:35. Por eso el ángel le dijo: el Espíritu de Dios hará sombra sobre ella, y el ser que en tu vientre se formará será llamado Hijo de Dios. Fue el Espíritu Santo que puso la parte humana. Gloria sea a Jesús. Era un ser humano, pero con sangre divina. Santo.
sin relación al pecado, porque la sangre, el pecado lo transmite el hombre. Gloria sea a Jesús. Y como el hombre no tuvo que poner la parte de él, sino que fue Dios que la puso, Jesús no tenía pecado. Gloria sea a Jesús. Su corazón podía compararse a un vaso de agua limpia, sin pozos de corrupción. Podía ser agitada, pero no enturbiada. Podía ser agitada, pero no enturbiado. Mientras que el nuestro, cuando somos tentados, no solo es agitado, sino también enturbiado. Cuando usted y yo somos tentados, no solamente somos agitados, somos enturbiados. Lo tentó en 3 rangos. El maligno tentó a Jesús en 3 rangos. Gloria sea a Jesús. En lo natural, para satisfacer la necesidad del cuerpo y que se volviera egocéntrico, haciendo un milagro solo por satisfacción personal. Solo por satisfacción personal. Lo tentó en lo espiritual o en su espíritu, desafiando la voluntad de Dios, creando un falso cuidado de Dios, atentando contra su vida voluntariamente. Y en su alma, lo tentó en su alma, tratando que el Hijo de Dios deseara o codiciase poder y riquezas temporales. Y en estas 3 cosas, un claro desafío a la voluntad suprema de Dios, que no tiene discusión. Amén. A su nombre sea la gloria. Un claro desafío a la voluntad suprema de Dios, que no tiene discusión. Amén. El objetivo principal de Satanás al tentar a Jesús fue desviarle del plan que el Padre había programado para él, haciendo así que pecase contraviniendo la voluntad de Dios y tornándose incapaz para ser sumo sacerdote, santo y víctima sacerdotal sin mancha, ofrecida por el pecado del mundo. ¿Y qué con nosotros en cuanto a todo esto? ¿Qué Dios quiso enseñarnos hoy a nosotros en cuanto a todo esto? Estamos en un tiempo tan difícil y al igual que Jesús, somos tentados o probados. Todo para nuestro crecimiento espiritual, pero Jesús nos dejó un ejemplo sorprendente, que tenemos que conocer la palabra de Dios bien y la correcta aplicación de ella. Tenemos que conocer la palabra de Dios bien y la correcta aplicación de ella, porque el engaño y la mentira van a ir en crecimiento más y más cada día. Y cada día se parece más al verdadero evangelio. Y nosotros somos responsables delante de Dios de no dejarnos engañar y caer en trampa del maligno. La religión falsa, el engaño, la mentira, cada día se está pareciendo más y más al evangelio verdadero. Sama, mi alma te alaba. Y usted y yo tenemos que conocer la Biblia porque es nuestra responsabilidad y su correcta aplicación de la palabra de Dios. Te he hablado la palabra de Dios como ha salido de mi corazón y de mi alma y como Dios me la dio. La responsabilidad está en nosotros. Usted y yo tenemos que conocer la palabra de Dios correctamente y saberla aplicar correctamente para no ser engañados. Siempre todas las pseudo-sectas, pseudo-religiones, todas utilizan un 80% de verdad con un 20% de mentira mezclado. Gloria sea a Jesús. Y ahí es donde está el engaño. Gloria sea a Jesús. El engaño cada día va a ser más difícil. Va a ser más difícil cada día poder saber y reconocer el engaño. Dice la Biblia que van a hacer prodigios y milagros mentirosos. Gloria sea a Jesús. No se lleve de prodigio, no se lleve de milagro, no se lleve de que hable en lengua. Gloria sea a Jesús. Porque hasta el diablo habla en lengua. Gloria sea a Jesús. Imita las lenguas. Porque el diablo no habla la verdadera lengua, ni los demonios. Gloria sea a Jesús. Pero todo espíritu, dijo el apóstol Pablo, probar los espíritus, a ver si son de Dios. Y el embudo es esta, la palabra de Dios, la Biblia.
Este es el embudo. Si no pasa por ese embudo, no lo acepte. Gloria sea a Jesús. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de conocer la palabra de Dios y su correcta aplicación. La Biblia tiene 66 libros y en los 66 libros está el entrelace de cada capítulo, de cada cosa que dice. La Biblia se interpreta ella misma. La Biblia no necesita interpretación humana, porque la Biblia no fue dada. Dice el apóstol Pedro que la profecía no vino por voluntad humana, sino que los hombres, santos hombres de Dios, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra vino del cielo. Esta palabra no vino de la tierra. Esta palabra vino del cielo. Entonces, yo necesito al que sabe explicar bien esta palabra. Si usted escribe un libro y usted es el autor de un libro, usted es el único que puede decirme a mí en algún momento en el libro a donde yo no pueda entender algo del libro. Y así mismo es Dios y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el único que puede explicar lo que hay en este libro que usted y yo no entendemos. Pero Él mismo se interpreta a sí mismo. La Biblia se interpreta a sí mismo. La Biblia no necesita interpretación fuera de la Biblia. La Biblia es única. Yo no necesito otro libro más. Yo lo único que necesito es conocer la palabra de Dios y su exacta aplicación en cada situación. Gloria sea a Jesús. Usted ve cómo Jesús fue tentado, pero Jesús tenía un conocimiento de la palabra de Dios. Tenía la capacidad de la palabra de Dios. Tenía el conocimiento necesario de la palabra de Dios. Entonces usted ve lo importante que es leer la Biblia. Usted ve lo importante que es conocer la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Si yo le mando una carta a usted y usted no la lee, usted no sabe lo que yo le mandé a decir en esa carta. Esta carta nos la mandó el papá de nosotros para que la leamos. Entonces yo tengo que saber el contenido que hay en esta carta, porque ahí es donde está la herencia mía. Y si la herencia se pierde por yo no leerla, el responsable soy yo. Amén. A su nombre sea la gloria. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado. Recuérdese la tentación de Jesús, pero así mismo somos usted y yo tentados. En estos tiempos últimos que está la cosa tan difícil, somos tentados también. Amén. Usted y yo. Y Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo sobrepasar las tentaciones. A Él sea la gloria. Padre, en esta hora te doy gracias por la palabra que nos has dado. Bendícela que cale en nuestro corazón y en nuestra alma para salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque la he predicado como la pusiste en mi corazón. Bendícela, Señor amado, a todo el que oye y a todo el que puede escucharla también más adelante, Dios eterno, que sea tú ayudando con esta palabra en el nombre de Jesús. Si tú no conoces a Cristo Jesús, quiero orar por ti para que acepte a Cristo Jesús hoy como tu Señor y Salvador. Para eso estamos. Repite conmigo: Señor Jesús, te acepto en este día como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de toda mi maldad, de todo mi pecado. Límpiame con tu sangre. Yo sé que tú derramaste tu sangre y tu vida por mí en la cruz del Calvario. Te acepto en mi corazón y mi alma. Siéntate en el trono de mi corazón para que tú seas el rey sobre mi vida. Te acepto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú hiciste esta sencilla oración, pero la hiciste de corazón, tú eres salvo porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Señor, en esta hora te pido por mis hermanos, Dios eterno, que sea tú bendiciéndolo, Señor amado. Al que esté enfermo en esta hora, sea tú poniendo tu mano de sanidad. Pon tu mano de sanidad sana, Señor eterno, a través de tu palabra, Padre. Yo sé que tú tienes poder, no me importa el nombre de la enfermedad. Yo sé que tú en la cruz del Calvario, allí en el pretorio en Roma, Señor Jesús, tú compraste sanidad para nuestro cuerpo. Yo te pido por cualquier enfermedad que tenga mi hermano, sea COVID-19, sea la enfermedad que sea, yo te pido que sea tu sangre preciosa, Señor amado, destruyendo todos los virus de enfermedad, Señor amado, limpiando los riñones, Señor amado, enderezando espaldas, Señor amado, la columna vertebral, los huesos, Señor amado, todo, Señor amado, por el poder de tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde y adelante con Cristo Jesús. Amén y amén.